viernes pasado. Vimos los conceptos básicos de números complejos. Hemos visto que un número complejo se representa a través de un punto en el plano que lo vamos a llamar plano complejo, y a su vez cada número complejo tiene asociado un vector. Hemos visto las distintas formas de representar un número complejo, es decir, las distintas notaciones. Hemos visto la notación cartesiana, la notación binómica, la notación polar o trigonométrica, y nos queda una última notación que la vamos a ver en la próxima clase, en la tercera clase de números complejos, que es mañana viernes. Y hemos definido igualdad entre números complejos. Lo que vamos a hacer ahora en esta clase, chicos, va a ser ver las operaciones entre números complejos. Operaciones que ustedes saben resolver. Quiero que quede claro esto, ¿no? Ustedes saben sumar números complejos, restar números complejos, multiplicar números complejos, saben dividir números complejos, inclusive saben calcular potencias cuadradas y cúbicas de números complejos expresados en forma binómica. Todo lo que ustedes ya saben sigue siendo válido en este curso, no cambia nada al respecto. Lo que sí, como se los deben haber dicho en la primera clase, lo que sí en este curso profundizamos los temas o los contenidos, los conceptos que ustedes han visto sobre números complejos. Entonces, con relación a las operaciones que vamos a ver ahora, no todas, nos va a quedar la división, la potenciación y la radicación para la próxima clase. Lo que vamos a hacer va a ser definir las operaciones, enunciar las propiedades que ustedes van a necesitar estudiar para el parcial de teoría y para el examen final. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos. Suma de números complejos en forma binómica o cartesiana. Ustedes saben sumar, como les decía al comienzo. Se suma de la misma forma, chicos, no estamos cambiando nada. Lo único que les voy a presentar ahora es la definición de suma de números complejos expresados en forma binómica o en forma cartesiana. Que necesitan saberlo, eso es cierto, necesitan estudiarlo para el parcial. Si en la teoría les piden la definición de suma, en el parcial de teoría les piden la definición de suma de números complejos, tienen que dar esta definición. Después, en la práctica, sumamos como ya sabemos. Bueno, veamos entonces. ¿Cuál es la definición? Sean dos números complejos Z1 y Z2 expresados en forma binómica o expresados en forma cartesiana, la suma de Z1 y Z2 es igual, obviamente, a otro número complejo, ¿sí? Cuya parte real se obtiene sumando la parte real de Z1 con la parte real de Z2. Y la parte imaginaria de Z1 más Z2 se obtiene sumando la parte imaginaria de Z1 con la parte imaginaria de Z2. Esa es la definición. De la misma forma se define la suma entre dos números complejos expresados en forma cartesiana. Bien. Veamos un ejemplito rápidamente. Tenemos dos complejos, Z1 y Z2, ¿sí? Dos complejos concretos. El Z1, 2 más 3i, y el Z2 menos 3 más i. Nos piden que sumemos Z1 con Z2. Sencillo, lo suman como ustedes ya saben hacerlo. Entonces, la parte real de Z1 más Z2 se obtiene sumando la parte real de Z1 con la parte real de Z2. La parte imaginaria, ojo, estoy diciendo la parte imaginaria es 4. Es el numerito que acompaña ahí, es el coeficiente de la que acompaña a la unidad imaginaria. Cuidado con eso, ¿no? Ya vamos a recalcar más adelante nuevamente este concepto. Entonces, para obtener la parte imaginaria de la suma de estos dos complejos, sumo la parte imaginaria de Z1 con la parte imaginaria de Z2. Pregunto y quiero que me contesten, ¿cuál es la parte imaginaria de Z2? ¿Cuánto vale? 1. 1. Muy bien, muy bien. Recuerden la primera clase de complejos. Esto se recalcó una y otra vez.
Un número complejo se define como un par ordenado de números reales, de tal modo que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. Entonces, la parte imaginaria de este complejo Z2 es el coeficiente que acompaña la unidad imaginaria, que en este caso es 1. ¿De acuerdo? Ahora, si yo digo término imaginario, voy a activar el lápiz, chicos. Si yo digo término imaginario, me estoy refiriendo a todo el término. ¿Sí? Entonces, acá, veamos este ejemplito. 3 es la parte imaginaria, porque yo más adelante me voy a referir al término imaginario y quiero que quede claro. Entonces, la parte imaginaria de Z1, así se expresa simbólicamente, es igual a 3. Parte imaginaria igual a 3. El coeficiente que acompaña la unidad. Ahora, cuando yo diga término imaginario, me estoy refiriendo a todo el término, es decir, a la parte imaginaria junto a la unidad imaginaria. 3 por I, ese es el término imaginario. Cuidado con confundirse. Bien, fácil de sumar, ustedes ya saben hacerlo. La pregunta ahora es, ¿se pueden sumar dos números complejos en forma gráfica? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Representamos gráficamente el complejo Z1, el punto que representa Z1 es ese punto, parte real 2, parte imaginaria 3. Y el vector, ustedes lo han visto en la clase anterior, el vector asociado a este número complejo Z1 es este vector, que va del origen del sistema al punto que representa Z1. ¿Está? El complejo Z2 es este punto, parte real menos 3 y parte imaginaria 1. Y este es su vector asociado. Bien, para sumar Z1 con Z2 gráficamente, sumo los vectores asociados. Como ya saben hacer, a través de la regla del paralelogramo o de la poligonal. Yo voy a utilizar la regla del paralelogramo, voy a trazar las paralelas a los vectores por los extremos de los mismos. Entonces, el punto en donde se cortan las rectas paralelas, allí, justamente, ese punto representa a la suma entre Z1 y Z2. Entonces, ese punto representa el complejo Z1 más Z2. Y este es el vector asociado al complejo Z1 más Z2. Verifiquemos las partes real e imaginaria de este número complejo. Tiene parte real menos 1, ¿sí? Y parte imaginaria 4. Coincide con lo que habíamos encontrado analíticamente. ¿Está, chico? Aplicamos suma de vectores que habíamos visto en el capítulo de vectores, para sumar dos números complejos. Bien. Vamos a definir, y presten atención, ¿sí?, a lo que vamos a hacer de ahora en 2 o 3 diapositivas más. Vamos a definir ahora producto por un escalar. Producto de un número complejo por un escalar. Voy a volver a activar el puntero. Producto de un número complejo por un escalar. Entonces definimos suma entre dos números complejos, y ahora definimos producto de un número complejo por un escalar. ¿Saben multiplicar un escalar por un número complejo? Sí saben hacerlo. ¿Lo han hecho en la secundaria? Lo han hecho, chicos. ¿Está? Entonces, esto es definición. Nada más. No estoy cambiando nada. Esto es definición, que hay que estudiar para la teoría. Bien, ¿qué dice la definición? Dado un número complejo Z, expresado en forma binómica o en forma cartesiana, y un escalar, que es un número real, ¿sí?, el producto entre el escalar y el número complejo Z es igual a otro número complejo cuya parte real y parte imaginaria se obtiene multiplicando la parte real y la parte imaginaria de Z por el escalar lambda. Muy fácil la definición. Y acá tienen la definición expresada con el complejo Z en la notación cartesiana. Veamos un ejemplito rápidamente. Supónganse que yo tengo el escalar lambda menos 2 y tengo el complejo Z menos 2 más 3i. ¿Cómo hago para multiplicar lambda por Z? Escuchen, ¿qué complejo encontramos? ¿Qué complejo obtenemos?
Parte real, 4. 4. Parte imaginaria, 6 y 6 y ¿cuánto? Menos 6i. Menos 6i. ¿Sí? Repito entonces la definición. El producto entre el escalar lambda y el complejo z se obtiene multiplicando la parte real con el escalar y la parte imaginaria también se multiplica por el escalar. Ustedes lo que hacían en la secundaria era aplicar la propiedad distributiva. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por más 3i, menos 6i. Y acá también se hace lo mismo. ¿Está? ¿Quedó clarito? Bien. Vamos a ver cómo se multiplica un número complejo expresado en forma polar con un escalar. Bien, esta definición es nueva para ustedes, ¿sí? Así que presten atención. Tenemos entonces un número complejo expresado en forma polar. El módulo, que se representa con ρ, y el argumento, que se representa simbólicamente con phi. Esto lo han visto en la primera clase. Entonces, si yo tengo este número complejo z, y tengo un escalar perteneciente a los números reales, entonces el producto entre el escalar y este número complejo es igual a otro número complejo expresado obviamente en forma polar, donde el módulo, que está representado con ρ asterisco, sí, es simplemente notación, chicos, no se asusten con ese asterisco, es simplemente notación. Bien, entonces, el módulo es ρ asterisco y el argumento es phi asterisco. ¿Cómo es el módulo de lambda por z con respecto al módulo de z? Acá tenemos el módulo de lambda por z es igual al módulo de z multiplicado por el valor absoluto de lambda. Lo puedo expresar de esta forma o lo puedo expresar de esta forma. ¿Qué pasa con el argumento de lambda por z? El argumento de lambda por z es igual al argumento de z, ¿sí? El mismo argumento, si lambda es positivo. Y va a ser igual, el argumento de lambda por z va a ser igual al argumento de z más pi, o si quieren, pi más 180 grados, si lambda es negativo. Veámoslo gráficamente, que lo van a entender mejor. Voy a activar el lápiz. Miren, yo acá tengo el complejo z. Ahí está el complejo z, es ese punto. Y este es su vector asociado. Bien, su módulo es la longitud de este vector. Y su argumento es este ángulo. Recuerden que el argumento de un número complejo se genera a partir del semieje positivo del eje real. Semieje positivo real o semieje positivo x. Se genera hasta el vector asociado al número complejo. Es decir, es el ángulo formado por el semieje positivo x y el vector asociado al número complejo. Eso lo han visto en la primera clase. Bien. Y fíjense que este vector, este que estoy indicando, este vector, el más grande, el de mayor longitud, este vector es el vector asociado a lambda por z. Fíjense, el vector tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido. ¿Por qué tiene el mismo sentido? Porque lambda es positivo. ¿Está? Y su módulo, el módulo de lambda por z, va a ser igual a esto, al valor absoluto de lambda por el módulo de z. Y fíjense que estamos aplicando algo que ustedes han visto en vectores. Cuando decíamos, si a un vector lo multiplicamos por un escalar mayor que 0, obtengo otro vector que va a tener la misma dirección y el mismo sentido si lambda es positivo. Y va a tener distinto sentido si lambda es negativo. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa ahora si yo a z lo multiplico por un escalar negativo, por un lambda negativo, es decir, lambda menor que 0? Bien, voy a obtener este número complejo, el lambda por z.
Y este es su vector asociado. Tiene la misma dirección que el vector z, tiene la misma dirección, pero ahora el sentido es opuesto. ¿Por qué? Porque lambda es negativo. ¿De acuerdo? Y el módulo, como ya dijimos, el módulo de este vector va a ser igual al valor absoluto de lambda por el módulo de z. Bien, ahora veamos el argumento. El argumento de este número complejo es este ángulo formado por el semieje positivo x y el vector asociado al número complejo, que en este caso es lambda por z. Este es el argumento, chicos. Y fíjense que este ángulo es o vale lo que vale phi, ¿sí? Lo que vale phi más un ángulo llano, es decir, más pi, o si quieren, más 180 grados. ¿Está claro, chicos? Bien. Todo esto está demostrado en la teoría, ¿sí? El desarrollo de esto está en los apuntes de teoría. Por ejemplo, acá yo tengo la demostración de por qué el módulo de lambda por z es igual al valor absoluto de lambda por el módulo de z. La demostración es sencillita, chicos. Háganle captura. De todos modos, esto está en los apuntes de teoría. Se aplican propiedades de la radicación, propiedades de la potenciación. Podrían aplicar inclusive propiedades del módulo de un vector que vimos en la clase de vectores. Capturita y pasamos a un ejemplito concreto. Bien, veamos un primer ejemplo. Tenemos el complejo z, 2 más 3i, y el escalar lambda igual a 3. Y tenemos que multiplicar a z por lambda. Entonces lambda por z es igual a 2 por 3, 6, más 3i por 3, 9i. Bien. Acá tengo el complejo z, ahí está su vector asociado, y este vector más grande es el vector asociado al lambda por z. Bien, el módulo, fíjense, yo calculé el módulo de z es raíz cuadrada de 3, y el módulo de lambda por z es 3 raíz cuadrada de 3. Esto yo lo calculé aplicando las formulitas que hemos visto en la clase anterior. Y fíjense que el módulo de lambda por z es 3 veces el módulo de z, es el triple. La longitud de este vector es el triple de la longitud de este otro vector. ¿Por qué? Porque multipliqué a z por lambda igual a 3. Y el argumento, tanto de z como de lambda por z, es el mismo. Miren, es el mismo ángulo. Vamos a un segundo ejemplito. Tengo el complejo z, 2 más 4i, y ahora lo vamos a multiplicar a este complejo por el escalar menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio por 2 es menos 1, menos 1 medio por 4i es menos 2i. Acá está el complejo, perdón, acá está el vector que representa el complejo z, y este es el vector que representa el complejo lambda por z. Bien, fíjense que el módulo de z es raíz cuadrada de 20, y el módulo de lambda por z es raíz cuadrada de 20 sobre 2. ¿Y por qué la longitud del vector lambda por z es la mitad? Y bueno, porque multipliqué al vector z, o al complejo z, por menos 1 medio. En valor absoluto sería 1 medio. ¿De acuerdo? El argumento de z vale esto. Ese es el argumento. Y el argumento de lambda por z es este ángulo. Es decir, el argumento de z más 180 grados. Y eso me da este ángulo. ¿Está claro, chicos? Es fácil de ver. Gráficamente se ve muy bien lo que acabamos de decir. Bien. Otras cositas para tener en cuenta. Si yo tengo un complejo z, atentos acá, si yo tengo un complejo z, y a este complejo z lo multiplico por el escalar menos 1, obtengo el complejo opuesto, ¿sí? El complejo opuesto a z, que lo vamos a simbolizar de esta forma, menos z. ¿Quedó claro? Bien.
Acá tenemos otras 3 definiciones que me parece que en los apuntes de teoría no están. Habría que mirar bien, creo que no están. Pero que es importante que ustedes conozcan estas definiciones porque se las van a pedir en la teoría. ¿De acuerdo? Miren, Z, si el complejo Z expresado en forma binómica es el complejo AB, en forma cartesiana, perdón, no es binómica, es el complejo AB, entonces el opuesto, así se lee, el opuesto de Z es el complejo menos A menos B. ¿Cómo hago para obtener el opuesto? Le cambio el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Miren de fácil que es. La definición para un complejo expresado en forma binómica es la misma. El complejo conjugado de Z tiene su parte real y su parte imaginaria opuestos a la parte real y a la parte imaginaria de Z, respectivamente. Veamos esta definición para un número complejo expresado en forma polar. ¿Qué forma va a tener su opuesto? Observen esto. Y esto sale de lo que vimos acá en este ejemplito y en este ejemplito. Miren, el opuesto de Z va a ser otro número complejo cuyo módulo es igual al módulo de Z, pero el argumento no es el mismo. El argumento va a ser igual al argumento de Z sumado pi, o sumado 180 grados. Bien. Finalmente, si yo a un complejo Z lo multiplico por el escalar 0, obtengo el complejo nulo, que lo expresamos de esta forma, ¿sí? En notación cartesiana, y lo expresamos de esta forma en notación binómica. ¿Está, chicos? Bien. Mientras van haciendo captura, hemos definido suma entre números complejos. Hemos definido producto de un escalar por un número complejo. Ahora lo que vamos a hacer es enunciar las 5 propiedades de la suma y luego las 5 propiedades del producto por un escalar. Exactamente lo mismo que hicimos cuando vimos vectores. Ustedes deben de acordarse muy bien. Cuando vimos vectores, hemos definido la suma entre vectores y luego hemos definido el producto de un escalar por un vector. A continuación hemos enunciado las 5 propiedades de la suma entre vectores y finalmente las 5 propiedades del producto por un escalar. Y al final, como conclusión, dijimos este conjunto, el conjunto de los vectores de Rn, constituyen un espacio vectorial. Exactamente lo mismo vamos a hacer ahora con números complejos, lo vamos a hacer con polinomios y lo vamos a hacer con matrices, chicos. Bien, rápidamente entonces las propiedades de la suma, son las mismas propiedades que ustedes ya conocen, así que voy rapidísimo. Bien, la primera, la suma entre números complejos es ley de composición interna. Esto ya lo expliqué, que es una ley de composición interna. Es decir, si yo sumo 2 números complejos, obtengo otro número complejo. La suma cumple con la propiedad asociativa, la suma cumple con la propiedad conmutativa, existe el elemento neutro para la suma, que es el complejo nulo. ¿Sí? De tal manera que si yo sumo un número complejo con el elemento neutro por derecha o por izquierda, obtengo el mismo número complejo. Y la última propiedad de la suma dice que todo número complejo admite un único inverso aditivo u opuesto, ¿sí? Que lo vamos a simbolizar de esta forma, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, si yo sumo un complejo con su opuesto, por derecha o por izquierda, obtengo el complejo nulo. Las mismas propiedades para vector de la suma, ¿sí? Y van a ser las mismas propiedades cuando veamos las propiedades de la suma de polinomios y la suma de matrices. Propiedades del producto por un escalar. Producto de un número complejo por un escalar. Son las mismas propiedades que ya vimos y funcionan de la misma forma, chicos. Se demuestran de la misma manera también. Fácil de demostrar. Entonces, empecemos con la primera. El producto es una ley de composición externa en el conjunto de los números complejos.
Es decir, si yo multiplico un número real por un número complejo, obtengo otro número complejo. El producto cumple con la propiedad asociativa mixta. El producto es distributivo respecto de la suma entre escalares. Es distributivo respecto de la suma entre números complejos. Y existe el elemento neutro para el producto por un escalar, que es el número real 1. Es decir, si yo multiplico 1 por cualquier número complejo, obtengo el mismo número complejo. Entonces, si hemos definido la suma de la forma que hemos definido, si hemos definido el producto por un escalar de la forma que lo hicimos, y además hemos enunciado las 10 propiedades, 5 para la suma y 5 para el producto por un escalar, decimos como conclusión que esta estructura, parecida a la estructura de vectores, constituye un espacio vectorial. Este concepto lo vamos a estudiar mucho más adelante. Es un concepto muy teórico, muy complejo, pero ya nos estamos por lo menos acostumbrando con el concepto y con la estructura que debería tener un espacio vectorial. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Resta o diferencia de números complejos. Pregunto, ¿saben restar números complejos? Por supuesto que sí, saben restar números complejos en forma binómica y también lo saben hacer en forma cartesiana. ¿Cambiamos ahora la forma de restar números complejos? No cambiamos, chicos, no cambiamos. Lo único que les presento ahora es la definición de números, perdón, la definición de diferencia o de resta entre números complejos. ¿Qué dice la definición? A la resta la vamos a definir de la misma forma que hemos definido resta entre vectores, en función de la suma. ¿Sí? Entonces vamos a definir resta de números complejos a partir de la suma. Entonces decimos, dado dos complejos Z1 y Z2, ¿sí? Entonces, la resta entre Z1 y Z2 es igual a la suma de Z1 con el opuesto de Z2. ¿Quedó claro? Bien, vamos con un ejemplito. Z1 es este número complejo, 2 menos 5i, Z2 es este complejo, menos 4 menos 3i. Entonces tenemos que restar Z1 con Z2. Perfecto, si quiero aplicar definición, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Esta es la definición. Me dice que sume Z1 con el opuesto de Z2. Pues Z1 es este complejo, 2 menos 5i, más el opuesto de Z2. Si Z2 es menos 4 menos 3i, el opuesto es 4 más 3i. Le cambio el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Y este vendría a ser el opuesto de Z2. Y ahora sumo, como ya sé hacer, parte real con parte real, que me da 6, parte imaginaria con parte imaginaria, que me da menos 2. Y le agrego la unidad imaginaria para indicar que este término es el término imaginario. Ustedes, o nosotros también en la práctica solemos sumar de la siguiente forma, decimos, sumo términos semejantes, y es correcto, porque este término y este término son semejantes. ¿Por qué? Porque son términos reales. Entonces 2 más 4, 6. Sumo este término, o estoy diciendo este término, con este término. ¿Por qué? Porque son términos semejantes, ¿está? Términos imaginarios. Entonces, menos 5i más 3i es igual a menos 2. ¿Está, chicos? Bien. ¿Puedo restar dos números complejos gráficamente? Claro que sí, a través de sus vectores. Entonces, represento el Z1, ¿sí? Este es el vector de Z1. Represento el vector de Z2, este es el vector de Z2. Bien, y ahora restamos estos dos vectores, el vector Z1 con el vector Z2. ¿Cómo hacemos para restar gráficamente? Atentos acá, esto lo vimos en vectores. La resta entre Z1 y Z2 va a ser otro vector que va del extremo del segundo vector al extremo del primer vector.
En la teoría dice, es el vector que va del extremo del sustraendo al extremo del minuendo. El minuendo es Z1 y el sustraendo es Z2. Entonces, este vector, que está bien remarcadito allí con negro, es el vector que le corresponde a Z1 menos Z2. Ahora bien, a este vector lo tengo que trasladar paralelamente, ¿sí? De tal modo que su origen coincida con el origen del sistema. ¿Sí? Y este va a ser el vector entonces Z1 menos Z2. Y este vector, con respecto a este vector, ¿cómo son? Pregunto, ¿cómo es este vector con respecto a este vector? Paralelos. Además de paralelos, Pues, ¿puedo afirmar que son iguales? ¿Puedo afirmar que son equipolentes? ¿Se acuerdan de ese término? Son Estos equivalentes, vectores, profe. muy bien, son vectores equipolentes. Entonces, el vector asociado a Z1 menos Z2 es este vector. Fíjense, la parte real de Z1 menos Z2 es 6, la parte real, y la parte imaginaria es menos 2. Y coincide con la parte real y la parte imaginaria que habíamos encontrado, respectivamente, ¿sí? Que habíamos encontrado en forma analítica. Profe, sí, no puedo sumar gráfica, o perdón, restar gráficamente dos vectores en forma gráfica como usted acaba de explicar. ¿Puedo restar de otra forma los vectores? Claro que sí. ¿Cómo hacemos? Aplicamos definición. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el vector de Z1, es decir, este es el vector de Z1, ¿con quién? Con el opuesto del vector de Z2. Y el opuesto del vector correspondiente a Z2 es otro vector que tiene la misma dirección, pero el sentido es opuesto. Este es el vector menos Z2. Entonces, ahora, el vector Z1 y el vector menos Z2 lo sumo. ¿Sí? Porque eso me dice la definición. ¿Y cómo sé sumar? Perdón, ¿cómo lo hago para sumar? Como ya lo sé, trazo las paralelas a dichos vectores por los extremos. Y este punto en donde se cortan las paralelas se encuentra el complejo Z1 menos Z2. Y este vendría a ser su vector asociado. La parte real 6 y parte imaginaria menos 2. ¿Quedó clarito, chicos? Dos formas de restar gráficamente dos números complejos. Captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, producto. Vamos rapidito, chicos. Producto. ¿Sabemos multiplicar, perdón, saben ustedes multiplicar dos números complejos expresados en forma binómica? Claro que sí, sí lo saben. Y van a multiplicar de la misma forma, aplicando propiedad distributiva. Yo simplemente acá les estoy presentando una definición. La definición que ustedes van a tener que dar cuando les pidan en la teoría, en el parcial o en el examen final. Entonces, ¿qué dice la definición? Sea Z1 y Z2, dos números complejos expresados en forma binómica. El producto entre Z1 y Z2 es igual a este número complejo, cuya parte real se obtiene multiplicando la parte real de Z1 con la parte real de Z2, menos la parte imaginaria de Z1 por la parte imaginaria de Z2. ¿Cómo se obtiene la parte imaginaria del producto entre Z1 y Z2? De la siguiente forma. Multiplico parte real de Z1 con parte imaginaria de Z2, más parte real de Z2 con parte multiplicado parte imaginaria de Z1. Esto es definición, chicos. Esto es definición. ¿De acuerdo? Ustedes pueden multiplicar dos números complejos aplicando estas formulitas que incluye la definición. O lo pueden hacer como ustedes ya saben hacerlo, aplicando propiedad distributiva. Y a propósito, en algún ejemplo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo?
Ahora bien, ustedes me dirán, profe, ¿de dónde sale esa fórmula tan compleja? Y fíjense que esta fórmula sale justamente de aplicar la propiedad distributiva. Miren, tengo Z1 y Z2, tengo el producto de esos dos complejos, esto es Z1 y esto es Z2. Si yo multiplico este binomio, porque este es un binomio y este es otro binomio, multiplico estos dos binomios aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Reemplazo este i cuadrado por menos 1, eso ya lo saben, lo han visto en la primera clase, i cuadrado igual a menos 1. Acomodo los términos, asocio los términos semejantes, y obtengo este número complejo. Y fíjense que este número complejo, esta expresión, no es otra cosa que la que figura en la definición. Es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen que estudiar, por allí lo podrían hacer multiplicando, aplicando la propiedad distributiva Z1 con Z2, y obtienen esa expresión. Es decir, no haría falta estudiar de memoria. Perfecto, vamos con un ejemplo entonces. Perdón, en forma cartesiana, el producto entre dos números complejos se define de la misma forma. Miren esta expresión, la parte real es la misma, ¿sí? La parte imaginaria es la misma. Vamos con un ejemplo. Tenemos dos números complejos, Z1 y Z2. Y nos piden que multipliquemos estos dos números complejos. Bien, Z1 es el complejo 2 menos 5i, y el Z2 es menos 4 menos 3i. ¿Cómo hago para multiplicar? Lo puedo hacer directamente aplicando esta formulita que estoy indicando con el puntero, que forma parte de la definición, o bien, si no me acuerdo de esa formulita, aplico propiedad distributiva como ya saben hacer. No hay ningún problema. El resultado va a ser el mismo. Entonces, hagámoslo rápidamente, ¿sí? Lo voy a hacer por única vez. Para aquellos que se han olvidado, siempre les recomiendo apliquen regla de los signos, luego multiplican los valores absolutos, y luego, si hay parte literal, multiplicamos la parte literal. Empezamos. Vamos a multiplicar estos dos términos por el primero del segundo binomio. Entonces, más por menos, menos, 2 por 4, 8. Menos por menos, más, 5 por 4, 20. 20 y perfecto. Ahora estos dos términos con el segundo término de este binomio. Más por menos, menos, ahí está. 2 por 3i, 6i. Finalmente, menos por menos, más, 5 por 3, 15, i por i al cuadrado. Bien, ahora vamos a trabajar con este término. Y atentos acá, atentos por favor. Tengo 15 por i al cuadrado. No pierdan de vista que entre este coeficiente, ¿sí? I al cuadrado hay un signo implícito ahí. Hay un signo escondido que es el signo por. Entonces, cuando yo reemplace a i cuadrado por menos 1, porque yo sé que i cuadrado es igual a menos 1, entonces este término me va a quedar expresado de la siguiente forma. 15 por menos 1. Y 15 por menos 1 es menos 15. Bien, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto, chicos? Porque hay un error que comete la mayoría. Hace lo siguiente y presten atención. Dicen, bueno, acá tengo 15, ¿sí? Yo sé que i cuadrado es igual a menos 1. Perfecto, entonces reemplazo i cuadrado por menos 1. Hacen esto. Y luego operan 15 menos 1, 14. Y fíjense que no da 14 este término. Claro, porque han perdido de vista que entre 15 e i cuadrado hay un signo por. Cuidado con eso, chicos. Esto es un error habitual. Por favor, no lo cometan. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué nos queda por hacer? Sumar términos semejantes. Término semejante con término semejante. Término real con término real. Eso me da menos 23. Término imaginario con término imaginario. Y esto me da 14i. El resultado de la multiplicación entre Z1 y Z2 es el número complejo. ¿Está, chicos? Estos saben hacerlo, así que no nos demoramos. Vamos, atención, con un ejercicio del TP 4.5. Tomen nota, TP 4.5, apartado B. Dice la consigna, determinar A y B, que son incógnitas, A y B,
sabiendo que A y B son números reales. Y esto es clave, chicos. Esto es fundamental a la hora de plantear y resolver los ejercicios. Yo debo saber qué tipo de números son las incógnitas que están en la expresión. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que encontrar A y B de tal manera que se cumpla esta igualdad. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Fíjense que en el primer miembro yo tengo acá un producto, ¿sí? Entre esta expresión y esta expresión. Quiero que conteste. ¿Puedo asegurar que esta expresión que está encerrada entre paréntesis, esta que estoy indicando, es un número complejo expresado en forma binómica? Chicos, ¿puedo asegurar que A es la parte real de Sí. este número complejo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? ¿Por qué? Porque A puede tomar cualquier valor. ¿Y por qué más, en realidad? Porque cualquier valor que, en realidad no toma cualquier valor, ¿no? A tiene un valor determinado para que se cumpla esta igualdad, que ya vamos a calcular. Ah, es un número real. Porque A es real, porque A es real. Entonces, como la consigna me dice, ojo, A es real, entonces, este binomio es un número complejo. La parte real es A. ¿Y por qué es A la parte real? Y bueno, porque la consigna me lo dice. La parte imaginaria de este número complejo es 1. Vamos con esta expresión. ¿Puedo asegurar que B es la parte real de este otro número complejo? Sí. También porque B es real. ¿Está? Entonces, parte real es B, y la parte imaginaria de este número complejo es menos 2. Ojo, estoy diciendo parte imaginaria. Entonces tengo el producto de dos números complejos. Entonces multiplicamos aplicando propiedad distributiva. Vamos rapidito. A por B, AB, A por menos 2i, más por menos menos, A por 2 es 2a por i. Bien, vamos, termino con esto. Más por más es más, i por b es i por b o b por i. Vamos finalmente este término con este, chicos. Bien, más por menos menos. Acá tengo una parte imaginaria que es igual a 1. 1 por 2 es 2, i por i es i al cuadrado. Bien. Bajo este segundo miembro, que es un número complejo, no puedo hacer nada allí, no puedo restar ni sumar, no puedo hacer nada. Es un número complejo. Bien. Perfecto. Vamos a trabajar con este término. Vamos a trabajar con este término. I cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Fíjense ustedes que con la práctica lo que van a observar es que este i cuadrado, al reemplazarlo por menos 1, lo que va a hacer es cambiarle el signo a este término. Entonces tengo menos 2, pasa más 2. Y el i cuadrado se va. ¿De acuerdo? Bien, ahora sumamos términos semejantes con términos semejantes. Término real. ¿Puedo asegurar que este es un término real, chicos? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque A y B son reales. Y si A y B son reales, A por B también es un número real. Con lo cual, este es un término real y este es un término real. Entonces los agrupamos, los asociamos. Y finalmente tengo estos dos términos que son imaginarios. Y los puedo, términos imaginarios, los puedo asegurar porque A y B son reales. Bien, agrupamos. AB más 2, términos reales. Saco factor común de estos dos términos, factor común i, y entre paréntesis me queda menos 2 más b. Bien, y al final obtengo un número complejo igual a este número complejo. Este número complejo que figura en el primer miembro tiene parte real igual a esta expresión, toda esta expresión. Y la parte imaginaria de este número complejo es esta expresión que está entre paréntesis, que acompaña ahí. Bien, y como ustedes saben, si dos números complejos son iguales, sus componentes reales e imaginarias también lo son. ¿Sí? Entonces igualamos esas componentes, esas partes. Igualamos parte real de este complejo con parte real de este complejo. Igualamos parte imaginaria de este primer complejo con la parte imaginaria de este segundo complejo. ¿Está? Bien. ¿Y qué obtenemos? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Ojo, este no es un sistema lineal, ¿no? De ecuaciones lineales. Cuidado, ¿sí? Cuando ustedes lo trabajen van a ver que van a obtener dos soluciones. Pueden aplicar el método de sustitución, de igualación, si quieren, pero el método de determinante no funciona. Ojo al piojo acá, ¿eh? Entonces, yo apliqué el método de sustitución y obtuve dos soluciones. Una solución es A igual a 4 y B igual a 1. Y la otra es A igual a menos 1 medio y B igual a menos 8. Problema resuelto. La verificación queda para ustedes, chicos. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Vamos. Bien. Producto en forma trigonométrico polar. Fíjense de fácil que es multiplicar dos números complejos en forma polar. Facilísimo, ¿sí? Esto es definición, chicos, ¿sí? La parte coloquial, el texto, está en los apuntes. Y la demostración también está en los apuntes. Van a tener que recordar algo que ustedes han estudiado en trigonometría, que es el seno y el coseno de la suma de dos ángulos. De esa forma se demuestra esto. Veamos entonces, ¿qué dice la definición? Sea Z1 y Z2 dos números complejos expresados en forma trigonométrica. Entonces, el producto entre Z1 y Z2 es otro número complejo, cuyo módulo, atención acá, cuyo módulo se obtiene multiplicando el módulo de Z1 con el módulo de Z2. Y cuyo argumento se obtiene sumando los argumentos de Z1 y de Z2. Miren de fácil que es. En forma polar se ve mucho más claro. Fíjense, tenemos Z1 y Z2 expresado en forma polar, entonces Z1 por Z2 va a ser igual a otro complejo cuyo módulo se obtiene multiplicando el módulo de Z1 con el módulo de Z2. Y el argumento de Z1 por Z2 se obtiene sumando el argumento de Z1 con el argumento de Z2. Clarísimo. Vamos a un ejemplito. Miren, tengo Z1, este es el número complejo, Z2 y este es el número complejo. Ambos están expresados en forma polar. Vamos a multiplicar estos dos números complejos en forma polar. Z1 por Z2, entonces va a ser igual a, multiplico los módulos, 3 por 5, 15. 15 es el módulo del producto. El argumento, ¿cómo lo encuentro? Sumo el argumento de Z1 con el argumento de Z2. Y eso me da 525. ¿Está? Bien. Acá tenemos un detalle para solucionar. ¿Qué dijimos respecto del argumento de un número complejo expresado en forma polar? ¿Cómo tiene que ser? ¿Entre qué valores tiene que estar comprendido el argumento principal? Así lo hemos llamado. ¿Alguien me puede contestar? Entre 0 y 360. Muy bien, si estamos en el sistema sexagesimal, el argumento principal es mayor o igual que 0 grados y menor que 360 grados. Bien, acá tenemos un argumento que supera los 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí está, ¿sí? Lo que acaba de decir su compañero. El argumento tiene que estar comprendido entre 0 y 2pi, o si quieren 0 grados y 360 grados. ¿Cómo vamos a hacer para llevar este ángulo a un ángulo comprendido entre estos dos valores? Y acá también van a tener que recordar algo que ustedes han visto en quinto año, el tema de ángulos congruentes. Bien, vamos a un grafiquito. Acá tenemos el complejo Z1 por Z2, ¿sí? Este es el módulo. La longitud de este vector es 15. Y vamos a representar el argumento, que es 525 grados. El argumento es el siguiente, lo voy a marcar, miren la gráfica. El ángulo lo genero a partir del semieje positivo real y en sentido positivo, perdón, en sentido positivo. Vamos de nuevo. Es este ángulo que da un giro completo, ¿sí? Hasta ahí 360 grados, más esta abertura, hasta llegar al vector que representa Z1 por Z2. ¿De acuerdo? Y el argumento que a mí me interesa, lo voy a remarcar con verde,
El argumento que a mí me interesa y el que cumple esta condición es este argumento. ¿Está? Es este argumento que está marcadito allí con verde. ¿Cómo hacemos para encontrar ese argumento? ¿Sí? A partir de este argumento que está marcado, señalado con rojo. ¿Cómo hacemos? Chicos, fíjense que este argumento, el que está marcado con rojo, es un argumento que mide 360 grados más el argumento que a mí me interesa. Entonces, a este 525 grados, ¿qué le vamos a hacer? Le restamos 360. Le restamos 360 grados. Exactamente. Le restamos 360 grados. Entonces, para que quede claro, chicos, si ustedes después de realizar operaciones entre números complejos expresados en forma polar obtienen argumentos que superan los 360 grados, lo que van a hacer para encontrar el argumento principal va a ser restarle 360 grados de forma sucesiva hasta obtener un ángulo comprendido entre estos dos valores. ¿De acuerdo? Se restan giros completos. Este ángulo es congruente con este. Bien. ¿Y qué pasa si yo de pronto termino de hacer una operación entre números complejos expresados en forma polar y obtengo, imagínense, estoy inventando, un número complejo de módulo igual a 2 y el argumento es menos 400 grados? Bien, tengo que llevarlo a un ángulo comprendido entre estos dos valores al argumento. ¿Me sirve restar ahora? No, hay que sumar ahora. Ahora hay que sumar. Entonces, cuando es negativo, le sumo 360 grados. Entonces agarro al argumento negativo y le sumo 360 grados. Y esto me va a dar, ¿cuánto? Menos 40 grados. Todavía no está entre estos dos valores. Lo vuelvo a sumar 360 grados. Esto me da 320 grados. ¿Está? Entonces, este número complejo tiene módulo 2 y el argumento principal es 320 grados. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Captura y pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Ya se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, vamos. Vamos. Bien, ahí está, ¿no? Z1 por Z2, ahí está con su nuevo argumento, 165 grados. Perdón, me olvidé de mostrar esto. Ahí está el nuevo argumento, el argumento principal. Bien, propiedades. Chicos, estas propiedades ustedes las conocen, las estudiaron en la secundaria e inclusive en la primaria y funcionan de la misma forma. Las propiedades funcionan de la misma forma que en el producto entre números reales. Veamos cuáles son las propiedades. Las menciono simplemente, chicos. El producto entre números complejos es una ley de composición externa. Es decir, si yo multiplico dos números complejos, obtengo otro número complejo. Cumple con la propiedad asociativa, cumple con la propiedad conmutativa. Existe el elemento neutro para el producto entre números complejos y ese elemento neutro es el 1, es el complejo 1 más 0i. ¿De acuerdo? En los apuntes, la simbología es esta, yo no cambié nada, ¿no? Es la misma simbología. Se denota al elemento neutro con él. Entonces, si yo a un número complejo lo multiplico por el elemento neutro, por derecha o por izquierda, obtengo el mismo complejo. Bien, otra propiedad. Todo número complejo, ¿sí? Excepto el nulo, ¿sí? Todo número complejo no nulo, todo número complejo no nulo, ¿sí? Admite un único inverso multiplicativo, que lo vamos a denotar de esta forma, chicos, z a la menos 1. Z a la menos 1. De tal forma que si yo a un complejo z lo multiplico por su inverso multiplicativo, por derecha o por izquierda, obtengo el elemento neutro, que es el número 1. Y este concepto, ¿sí? Este concepto es el mismo concepto que ustedes conocen de inverso multiplicativo en el conjunto de los números reales. Entonces, si yo tengo el número real 2, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Es un medio, ¿verdad? Y si yo multiplico el número 2 por su inverso multiplicativo, ¿qué número obtengo? 1. Obtengo el número real 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, la esencia, ¿sí?, es la misma en el conjunto de los números complejos. Y la última propiedad
distributiva es el producto es distributivo respecto de la suma de números complejos. Fácil la propiedad. Bien. Esto quiero que veamos rápido, chicos. Como dijimos en la propiedad, dijimos en la propiedad 5 que existe el inverso multiplicativo, ¿sí? De todo número complejo, excepto del complejo nulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula el inverso multiplicativo de z? Z a la menos 1, ¿cómo se calcula? Y esta es la definición, chicos. Esto es definición. Z a la menos 1, ¿sí? Dado z, expresado en forma binómica, z a la menos 1, es decir, el inverso multiplicativo de z, es otro número complejo, cuya parte real es igual a la parte real de z sobre la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria de z. La parte imaginaria de z a la menos 1 es la parte, es igual a la parte, al opuesto de la parte imaginaria sobre la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria de z. Esto es definición, chicos. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esta formulita? Aquí tienen el desarrollo. Es fácil, chicos, no tenemos tiempo para explicarlo. Véanlo ustedes en los apuntes de teoría, y si no entienden, pasen por las clases de consulta de teoría. Bien, vamos con un ejemplito directamente. Vamos. TP3.2, inciso H, tomen nota. TP3, inciso H del punto 2. Realizar las operaciones indicadas y expresar el resultado en forma binómica. Me piden en forma binómica. ¿Está? Bueno. Vayamos entonces, resolviendo este ejercicio. Siempre que tengan que separar en término, háganlo por favor, para no meter la pata en ningún cálculo. Entonces, vamos a resolver este término, multiplico este escalar 2 por este número complejo, 2 por 3, 6, más 2 por 1/2 de i, que es i. Suprimo este par de paréntesis, y me queda 4 menos 6 menos i, elevado a la menos 1, obviamente, no se olviden de bajar este exponente. Bien, parte real o términos reales, lo sumo, y me queda menos 2 menos i elevado a 1. Entonces tengo que calcular ahora el inverso multiplicativo de este número complejo. ¿Cómo lo hago, profe? Y aplicando la fórmula. Es una forma, es un camino. Si yo me acuerdo de la fórmula, aplico la fórmula. Bien, apliquemos la fórmula entonces. ¿Cuánto vale A? La parte real de este número complejo. Vale menos 2. Bien. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de este número complejo? Menos 1. Muy bien. Ahora, con la parte real y la parte imaginaria, reemplazo en esta formulita que forma parte de la definición. Entonces reemplazo parte real, ¿sí? Menos 2, más la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, más el opuesto de la parte imaginaria, que es 1, sobre la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, por la unidad imaginaria. Hago los cálculos indicados y obtengo el inverso multiplicativo de este número complejo. Con lo cual, el resultado de este ejercicio es este número complejo. ¿Está, chicos? Bien, ustedes me dirán, profe, ¿no hay otra forma de calcular el inverso multiplicativo? Porque yo no me acuerdo de esta formulita. Entonces, ¿cómo hacemos, profe, para hacerlo de otra manera más fácil? Se puede hacer, chicos, se puede hacer. Bien, fíjense de qué forma. Menos 2 menos i elevado a la menos 1 lo puedo expresar de esta forma. ¿Es así o no, chicos? ¿Estas expresiones son equivalentes? Que alguien conteste. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 1. ¿Sí? ¿Cómo se expresa 2 a la menos 1? Un medio. Como un medio. Bueno, de la misma forma. Menos 2 menos i elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre menos 2 menos i. Cuando el exponente es negativo, ¿qué se hace con la base para cambiar el signo del exponente? Se invierte. Entonces estoy invirtiendo la base. Invierto la base y cambio el signo del exponente. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a un cociente, a una división entre este número complejo, que es el 1, con este número complejo. Bien.
¿Saben dividir? Claro que sí, ustedes saben dividir, lo han aprendido en la secundaria, a pesar de que no hemos definido todavía división entre números complejos, pero pueden hacerlo, ¿sí? Pueden dividir. La definición de división entre complejos vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para dividir? Multiplico, acá está, multiplico al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. De esa forma ustedes han aprendido a dividir en la secundaria. Y sigue siendo válido en este curso. No cambiamos este proceso. Si ustedes quieren dividir de esta forma, si ustedes quieren calcular el inverso multiplicativo de esta forma y dividir de esta forma, lo pueden hacer. ¿Está? Bien. Ahora aparece otro concepto que todavía no hemos visto, que es la conjugación o el conjugado de números complejos. Pero también saben calcular el conjugado de números complejos. Si yo tengo menos 2 menos i, el conjugado de este número complejo es otro número complejo que tiene la misma parte real y la parte imaginaria es opuesta. Es decir, le cambio el signo a la parte imaginaria. Y ahora multiplico a este número complejo y a este número complejo por el conjugado del denominador. Multiplico numerador con numerador, 1 por menos 2 más i, es 1 menos 2 más i. Luego multiplico estos dos números complejos, ¿cómo? Aplicando la propiedad distributiva, si quieren, ¿sí? Entonces, si multiplico este número complejo con este número complejo, que son conjugados, obtengo lo siguiente. Fíjense que 2i y menos 2i son opuestos, los puedo cancelar. Entonces me queda 4 menos i al cuadrado. Pero i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos por menos 1 es más 1. 4 más 1 es lo que me queda. Menos 2i sobre 4 más 1. Es decir, menos 2i, menos 2 más i, perdón, menos 2 más i sobre 5. Y si distribuyo, obtengo, fíjense, lo mismo que obtuve acá arriba aplicando la definición. Aplicando esta definición. ¿Está, chicos? Ustedes pueden hacerlo de la forma que a ustedes les resulte más cómodo. Aplicando definición o de esta forma. En captura y pasamos a las propiedades, chicos. Ah, no, me falta definir conjugación. Después pasamos a las propiedades. Bien. Bueno, ya vimos la definición de conjugación. ¿Sí? Si yo tengo un número complejo, expresado en forma binómica o cartesiana, el conjugado de ese número complejo z, que se denota de esta forma, suprarraya, con una suprarraya, esto se lee el conjugado de z, va a ser igual a otro número complejo, que va a tener la misma parte real, y la parte imaginaria va a ser opuesta a la parte imaginaria de z. De la misma forma se define el conjugado de un número complejo expresado en forma binómica. Acá tienen otra definición. Z1 y Z2 son conjugados si sus partes reales son iguales y si sus partes imaginarias son opuestas. Veamos un ratito esto, la gráfica. Veamos, acá tenemos el número complejo Z, ¿sí? A más B. Y acá tenemos el número complejo Z, el número complejo, el conjugado de Z, en realidad, el conjugado de Z, A menos BI. Y fíjense que estos números complejos, o mejor dicho, los puntos que representan a Z y el conjugado de Z, son simétricos respecto del eje real. ¿Está? Bien, veamos los módulos, cómo son. Este es el módulo, la longitud de este vector es el módulo Z, y la longitud de este vector es el módulo del conjugado de Z. Fíjense, los módulos son iguales. Ahora el argumento de Z es este. Este es el argumento de Z. Sí. El argumento del conjugado es este. Siempre se genera en este sentido y a partir del semieje positivo real. Bien. Este es el argumento. O también la teoría dice que el argumento del conjugado de Z es este, que vendría a ser menos pi. Y estos dos angulitos en valor absoluto son iguales. Uno positivo y el otro negativo. ¿Está? Entonces, ¿cuánto vale este argumento, el principal, el que va a ser positivo para el conjugado de Z?
vale 360 grados menos pi. ¿Está? Menos pi, menos el argumento de z. Es decir, este argumento es igual a 2pi, o si quieren 360 grados, menos pi. De modo tal que en forma polar, si z es el número complejo ρ-pi, el complejo conjugado va a ser igual a otro complejo que va a tener el mismo módulo, como ya lo vimos, y el argumento va a ser igual a 2pi, o 360 grados, como ustedes quieran, menos pi, menos el argumento de z. O bien también lo podemos expresar de esta forma. El argumento menos pi, el opuesto del argumento de ρ. Pero nos quedamos con esta notación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que vamos a trabajar con el argumento principal. Y allí tienen un ejemplito. Captura, chicos. Pasamos a las propiedades. Bien. Están las propiedades, son fáciles de demostrar, chicos. La primera propiedad dice que si un complejo es igual a su conjugado, entonces la parte imaginaria de ese complejo es igual a 0. El conjugado del conjugado de número complejo es igual al mismo número complejo. El conjugado del producto de un escalar por un número complejo es igual al producto entre el escalar y el conjugado del número complejo. Otra propiedad, el conjugado del producto de dos números complejos es igual al conjugado del, el conjugado del producto entre dos números complejos es igual al producto de los conjugados de dichos números complejos. Miren, si ustedes observan un poquito, esta propiedad es una suerte de propiedad distributiva, parecida a la propiedad distributiva, pero ojo, no se llama así. No vayan a anotar a esta propiedad 4 como propiedad distributiva. Se parece, sí, porque fíjense, el conjugado de Z1 por Z2 es igual al conjugado de Z1 por el conjugado de Z2. ¿Sí? Funciona como la propiedad distributiva, pero no se llama así. Bien, el conjugado de la suma es igual a la suma de los conjugados. Perfecto. Y esta propiedad es interesantísima. ¿Sí? Le sirve para simplificar cálculos. Yo siempre le digo lo mismo a todos. Las propiedades están para ayudarnos, no para complicarnos la vida. Las propiedades están para facilitarnos, para acotarnos los cálculos. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? El producto de un número complejo con su conjugado es igual al cuadrado de su módulo. Y este numerito es un número real. El cuadrado de su módulo es un número real y es positivo o cero. Y otra propiedad importante es esta, que dice la suma de un número complejo con su conjugado es igual a 2 veces su parte real. Entonces, el resultado de esta suma también es un número real, 2 por la parte real de z es un número real. ¿De acuerdo? Bien, acá tienen otra forma de calcular, a partir de esta propiedad, tienen otra forma de calcular z a la menos 1, el inverso multiplicativo de z. Yo les sugiero esta formulita que es mucho más rápida. ¿Cómo se obtiene el inverso multiplicativo de z? Se obtiene o es igual a el conjugado de z dividido el cuadrado de su módulo. Ya lo vamos a aplicar en la práctica. ¿Está? Bien. Y la definición de inverso multiplicativo que nos había quedado pendiente en forma polar es esta. Entonces, si z es un número complejo expresado en forma polar, z a la menos 1 va a tener su módulo, ¿sí? Su módulo va a ser igual al inverso multiplicativo del módulo de z, y el argumento va a ser igual a 2pi menos el argumento de z. Esta definición también es importante, chicos. Se los van a pedir en teoría. ¿Sí? Captura entonces, por favor. Captura. Ya estamos terminando. Chicos, nos vamos a extender igual que en la clase anterior, 5 o 10 minutitos después de las 10, ¿sí? Si no, no llegamos. Si ustedes quieren, cortamos a las 10. No hay problema. Pero van a quedar ejercicios prácticos sin plantear.
Vamos, este ejercicio, perdón, vamos rapidito. TP4.6, inciso A, tomen nota, después hagan la captura, ¿sí? Dice, hallar dos números complejos conjugados, miren, complejos conjugados, cuya suma es 6 y cuyo producto es 25. Hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces, dos números complejos conjugados tenemos que encontrar. Como no sé qué forma, o no lo conozco el número complejo que me están pidiendo, a los dos números complejos que me están pidiendo, entonces al complejo Z1, así lo voy a llamar, lo voy a expresar de esta forma, en términos de incógnita, ¿sí? El Z1 entonces es el complejo X más Y por Y, o Y por Y, parte real X y parte imaginaria Y, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si este es el número complejo Z1, ¿cuál es el conjugado? Porque a mí me están planteando en la consigna dos números complejos que son conjugados. Entonces el conjugado, que va a ser el Z2, tiene esta forma. X menos Y por Y. Le cambio el signo a la parte imaginaria. ¿Está? Bien. Ahora voy a tener en cuenta lo que me dice la consigna. Me dice que la suma entre Z1 y Z2 es igual a 6 y el producto entre Z1 y Z2 es igual a 25. Perfecto. Bien, reemplazo Z1, Z2, la suma de estos dos números complejos es 6 y el producto de estos dos números complejos me da 25. Y fíjense que son dos números complejos conjugados, y ahí está remarcado, son conjugados. Y acá tengo la suma de dos números complejos conjugados. Y acá tengo el producto de dos números complejos conjugados. Son dos propiedades que ya les había mencionado. Y ahí está, chicos. La propiedad 6 que dice el producto de dos binomios conjugados, ¿sí? Es decir, el producto de un complejo con su conjugado es igual al cuadrado de su módulo. Y la suma de un complejo con su conjugado es dos veces la parte real de ese número complejo. Entonces, yo tengo acá la suma de dos números complejos conjugados. Apliquemos esta propiedad. Aquí es igual a dos veces, es decir, 2 por la parte real, y la parte real es X. Entonces, la suma de estos dos números conjugados es igual a 2 por la parte real, que es X, igual a 6. Y fíjense, si yo sumo, sin aplicar la propiedad, veo que este término y este término son opuestos. Entonces los cancelo, y me queda X más X, que es igual a 2X. Se cumple la propiedad. Bien, despejo X y encuentro el valor de la incógnita. X vale 3. Bien, nuevamente, acá yo tengo el producto de dos binomios conjugados. Apliquemos esta propiedad. ¿Qué dice? Es igual al cuadrado de su módulo. Entonces, escribo cuadrado de su módulo. El módulo del número complejo es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, que es y al cuadrado. Simplifico exponente con índice y lo que me queda es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Si ustedes aplican la propiedad distributiva van a llegar a lo mismo, chicos. Y prueben ustedes, apliquen propiedad distributiva y van a llegar a lo mismo. Y con ello estarían demostrando esta propiedad, la propiedad 6. Bien, ahora fíjense que ya conocemos el valor de x, entonces reemplazo en esta ecuación. 3 al x vale 3, 3 al cuadrado más y al cuadrado, y me queda una ecuación con una sola incógnita. La resuelvo, paso este y cuadrado que es 9 al segundo miembro, y me queda y cuadrado igual a 16. Y paso el exponente como índice de raíz al segundo miembro, y me queda y igual a más menos la raíz cuadrada de 16. Con lo cual obtengo dos soluciones. Y vale 4, y la otra solución, y vale menos 4. ¿Está? De modo que una solución, respondiendo al problema, respondiendo al enunciado, una solución es que Z1 sea 3 más 4 y Z2 sea conjugado. Y la otra solución es que Z1 sea 3 menos 4y
y Z2 sea su conjugado. ¿De acuerdo? En realidad, estas dos soluciones se podría reducir a una sola. Problema resuelto, chicos. Captura y pasamos a la práctica, chicos.